Marcelo, y como todos los jueves ya es parte del noticiero, María Gabriela Pantaloni con su espacio de coach. Así es, le damos la bienvenida. Gaby, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Gaby. Sí, Marce, la Ahí está. producción, la audiencia, muchas gracias. Qué lindo espacio que se está armando. Un gusto, Gaby, como siempre. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar qué pasa con el emprendedorismo. ¿Qué significa ser emprendedor? ¿Qué pasa con los nuevos valores que rigen al emprendedorismo en los tiempos que corre. llegaron de golpe y Claro. que venían empujando hace un tiempo? No le estábamos prestando atención y hoy nos pide a gritos que nos rediseñemos, ¿no? Es real eso lo que planteas, Gaby, que hacía mucho tiempo de que se venía hablando, pero como que venía muy lento, y ahora esta nueva realidad, esta nueva... No nos da otra opción. No nos da otra opción, como que hay que buscar, hay que acelerar los tiempos para que se produzcan, ¿no? Sí, yo creo que todas estas cuestiones que, como hablábamos en los programas anteriores, que nos ponen en situaciones muy límites o desafiantes, que las vivimos como un problema, como una enfermedad o como una situación de crisis o de caos, nos permite realmente que se vea con claridad, es como si fuese un reflector que nos ilumina y que nos da justamente todo lo que necesitamos para revisarnos, para vernos, ¿no? Entonces creo que lo exacerba, lo pone en la superficie, ¿no? Como Claro. que fueran las placas tectónicas cuando, ¿no? Y se eleva y Claro. permite verlo con mayor precisión y muchas veces no nos queda otra, y si seguimos resistiéndonos, también lo vimos en el otro videíto, ¿sí? Las resistencias, seguimos demorando el aprendizaje y el evolucionar, ¿no? Así es. Qué momento para dar esos grandes cambios. Óptimo, ¿no? Y también para animarse, porque me parece que ahí está el tema, ¿no? Como siempre, como veníamos ya hablando en los programas anteriores, el animarse, el salir de la zona de confort, el tratar de pasar todos esas trabas que se pone uno mismo. Totalmente. Por ejemplo, en otro de los programas hablamos del liderazgo, ¿no? ¿Cuáles son las nuevas habilidades que requieren el que ya se reconoce líder? ¿Y qué tal aquellos que de alguna manera no estaban considerándose líderes porque estaban acostumbrados a recibir o que les indiquen, ¿no?, qué hacer, de poder activarlo, porque todos tenemos esa capacidad de podernos poner en control de nuestra propia vida y empezar a elegir y decidir, que parece a veces imposible, ¿no? Pero es un cambio de paradigma. Se puede, claro que sí. Cada vez hay más personas, como les comentaba en los otros encuentros, ya hace 3 semanas que cada vez recibo más consultas para iniciar procesos, tanto para empresas como de personas que ya están viendo cómo elegir, cómo decidir, qué valores no están resultando funcionales, de los cuales ya tenían naturalizados y aún más compartidos con el entorno, ¿no?, del mismo rubro o de la misma generación o heredados por la familia, ¿no?, de Claro. Padres, abuelos, que ya ese valor sigue haciendo ruido y sigue empujando, haciendo síntoma, es decir, sí, era un valor que me daba firmeza, ¿sí? Los valores nos dan firmeza. A veces son un ancla, ojo, que cuando nos conectamos con el propósito, el para qué, nos damos cuenta de cuál es ese valor, esa creencia inconsciente que nos tiene más que firmes, nos tiene anclados, ¿no? Qué loco, qué interesante considerar que un valor te puede anclar, ¿no? Te puede ser como peso que te hunde. Tal cual. Entonces, ahí está el trabajito de poder, con todo esto que vamos trabajando juntos, autoobservarnos, ¿sí? Poder identificar cuáles son esas creencias inconscientes para poder traerlas a la superficie, hacerlas conscientes y empezar a transformarnos como investigadores privados que nos empezamos a meter allí, encontramos las pistas. Una de las pistas, por ejemplo, es poder observar los resultados, ¿sí? ¿Cómo estoy en mi vida de pareja? ¿Cómo estoy en mi economía? ¿Qué tal anda mi salud? ¿Qué tal anda mi peso? ¿Qué En tal todas estoy al anda horno, ¿eh? En todas las que nombraste estoy al horno. Paso. No hay buen paso. En esa también paso. Entonces decimos, bueno, ahí, ¿por dónde empiezo? ¿Sí? ¿Por cuál de esas empiezo que me está trayendo un síntoma? Estaríamos para complicados poder... con Sofía porque no sabemos por cuál de los 4 esos que nombraste, por dónde empezar.
Si por la vida de Muy bien. pareja, si por el La peso, no vida de pareja. por la novia de pareja, por el peso, no sabemos por dónde arrancar nosotros. Estamos Sí, complicados. por ejemplo, una manera que normalmente utilizo una herramienta que se llama la rueda de la vida, es decir, poder asignarle un valor, ¿sí?, a cada uno de esos aspectos y decir cuáles de esos, cuando los puedo ver, por cuáles de esos o a través de esos canales es el que me genera más conflicto y decir, bueno, ¿cómo lo uso como fuese un link, ¿no? Me linkea y me pone en responsabilidad no de ir y atacar y a echar la culpa, Claro, claro, ¿sí? claro, No claro. de ver qué tengo que modificar en esto y cuánta falta de coherencia hay entre estos dos aspectos, que en los resultados me está dando algo que o me sorprende o no me pertenece, no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Claro, Entonces claro. nos pone en ejercicio, Es, nos pone en marcha, ¿no? es verdad, es verdad. Bueno, empecemos con esas claves, a ver, para ¿Cómo no? emprender. ¿Cómo no? Primero, a mí me encanta por allí, con temas tan hablados como es el tema del emprendedorismo, me encanta como traer este tema del espacio de reflexión. ¿Qué está pasando con las famosas 4P, letras P de papá, ¿sí? Ujú. Que se han ido compartiendo generación tras generación y está tan naturalizado que el hecho de que para poder ser emprendedor o hablar de emprendedorismo o poner una idea, ¿sí?, en marcha para que se transforme en un emprendimiento, ya parece que no está resultando tanto como le resultaba a nuestros padres y nuestros abuelos. Hoy mi padre y mi abuelo, que son bastante conocidos en Carlos Paz, emprendedores en el rubro textil, y sí, cuando me escuche, sobre todo a mi papá, mi abuelo ya lo despedimos a Flavio Padre Pantaloni, Claro. hace ya unos años, le funcionó una manera de emprender. Y ya no tanto nosotros, las generaciones, yo tengo 46 años, para 47 no tanto, y para los que vienen, por ejemplo, mis hijos, ya no. Entonces, vamos a repasar estas 4P y pensarlas, ¿no? A ver, Reflexionarlas. Primero, la primer la P. pasión, ¿sí? La Sí. pasión. La pasión es algo que sí, no, porque yo soy apasionada, a mí me encanta emprender, los que me conocen saben que le dedico energía, recursos, y el tema es que la pasión, si no la acompañamos, ¿sí?, de conocimiento, puede Sí. hacer que nos estrellemos, Claro, con ¿sí? pasión solo no nos alcanza. Y porque esa energía que, ¿sí?, se asocia mucho a la palabra pasión en esto de hacer limpieza semántica de las palabras, Sí. a la pasión de Cristo, por ejemplo, ¿no? El tema del Pero, ¿qué, sacrificio. qué sería la pasión, Gaby? Cuando uno se refiere a pasión, porque a veces tenemos como los Como muy conceptos medio raros. naturalizado y Algunos conceptos que a lo mejor no tienen que ver. ¿Qué totalmente. sería la pasión? ¿Las ganas? La pasión es como un impulso, como Sí, algo que motoriza, sí, exactamente, que se lo puede asociar a la voluntad, a dedicarle los recursos, ¿sí?, a algo o a alguien, no importa qué, y que uno se desdibuja en el tiempo y en el espacio, ¿sí? Pierde noción, ese es un buen síntoma, por ejemplo. Esto me apasiona, es como dejo todo y vuelco todo allí, ¿no? ah, Por eso era importante hoy traer a la asociación para los que por allí les gusta esto de ver y de integrar diferentes miradas, ¿sí?, para poder entender por qué cuando hablamos de sentido común no es tan difícil de decir hay un solo sentido común a todos. Porque, por ejemplo, hay personas que este tema de la pasión de Cristo, todo lo que tiene que ver con el sacrificio y de dejar y de dar la vida por, nos ha ido y nos ha llevado a justificar muchos comportamientos de lo que significa el trabajo, ¿sí?, el trabajar. En Instagram y en mi fanpage de Facebook he estado publicando estos días, como para ir preparándonos para el programa de hoy también, este tema del trabajo, de qué claro, significa trabajar, ¿no? claro. Pero, Entonces, ha pero, resultado muy funcional para claro, ciertos sistemas trabajar de una manera, dar la vida por eso. ¿Y qué pasa con nuestra salud? ¿Qué pasa con nuestras relaciones personales y nuestros otros roles? claro. Entonces, ahí un poco de ponernos a pensar A mí la pasión si, me da a veces hasta atropello, a ser atropellado. ¿Eh? Porque bueno, me da esa sensación, qué apasiona, qué denso, qué apasionado, me da eso, Gaby, como muy atropellado. si muchas veces cuando decís, eh,
Por eso siempre digo que es importante a la pasión para que Sí, sea saludable, sí, acompañarla con conocimiento, claro. conocimiento del rubro, Para que de lo tenga que, para que sea metódica, porque si no la pasión por la pasión es un atropello, o sea, como que Que podés, claro, cómo tenga un gestionar toda esa rumbo, ¿no? energía, claro, todo ese impulso, ¿sí? canalizarla, Todo claro, eso cómo graduarlo, cómo hacerlo que trabaje a nuestro favor, ¿sí? claro. Siempre me encanta lo que trajiste, Marce, del atropello, porque justamente todo aquello que no nos conduzca a un lugar saludable y que tampoco tenga un impacto positivo en el entorno, podríamos decir que hay que revisarlo. Entonces, me gusta lo que trajiste, esto del atropello, ¿no? Ibas a decir algo, Sofi, perdón. No, 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 no. está justamente sintiendo lo que decís. Ah, muy bien, perfecto. Entonces me lleva a mí a ir un poquito más atrás y decir qué significa emprender, ¿no? Ir al latín, decir, para ir viendo qué significado le hemos estado dando a ciertas palabras. Sí, Recordemos que el lenguaje, lo maravilloso que tiene, es que nos permite nombrar algo, ¿sí? Que ha surgido en el comportamiento social o en la naturaleza o lo que sea, que un grupo de personas ha necesitado de alguna manera traer y naturalizarlo. Entonces, al lenguaje lo que trae es la posibilidad de nombrarlo y poder compartirlo y que después se transfiera de generación en generación. Fíjense cómo, hablando la otra vez de manipulación y toma de decisiones, cómo muchas generaciones a través de los diferentes medios de comunicación han inyectado, ¿sí? Han hackeado, han ido transformando, ¿sí? De manera consciente los significados de la palabra, felicidad, amor, emprendedorismo, lo que sea, ¿no? Sí. El dinero, el sexo, todo lo que tenga que ver con, como hablábamos en ese programa, con lo que es una moneda de transacción que ejerce un poder sobre el otro para obtener algo, ¿no? ujú, ¿Y qué pasa cuando eso no ha sido, vamos a decir, inyectado de manera consciente, sino que ha sido inconsciente? Mis abuelos, mis padres, les resultó en esa lógica que se derivó en esos pasos, la lógica propia, ¿no? La lógica propia de ellos, decir, a mí me funcionó esto y esto es éxito, claro, ¿sí? Entonces, esta es la manera de emprender. Entonces, emprender significa ese prefijo, ¿sí? Significa in en latín y prender es de prendere, ¿sí? Prendere. Entonces, podríamos decir que sería como algo que prende, que toma forma, que nace, ¿sí? Por bien, ejemplo, este brote está prendiendo, claro. esta semillita está prendiendo. El, Bueno, hay un término que ya está en desuso que era prender fuego, ¿no? Esto de emprender, era claro, prender fuego, ¿no? Que se encienda. sí, Y después también otro significado es poner en camino, ¿sí? Encaminar algo con un punto, ¿sí? De destino, con un punto de llegada. Es como para ir viendo qué significó, o qué significa, perdón, a nivel etimológico, el origen, ¿sí? Y acá viene este tema de la pasión, ¿no? Es decir, si la pasión es algo que de alguna manera desdibuja todo, desdibuja el tiempo, y desdibuja el espacio, desdibuja los recursos, es que después toda nuestra vida, todos nuestros ámbitos, la dimensión del ser personal, la dimensión del ser familiar, se cuelan a través de esta pasión, por ejemplo, en un emprendimiento relacionado a los negocios. ¿Qué pasa cuando este emprendimiento es nuestra familia? ¿Qué pasa cuando nuestro emprendimiento es nuestra pareja? ¿Qué pasa? Son preguntas porque a veces lo tenemos como que solamente es algo relacionado a un negocio, ¿no? O a un desarrollo de un producto. La mayoría no nos preguntamos esto. ¿Y cómo se desdibujan los otros roles? ¿Cómo nos perdemos? Y puede ser que vayamos muriendo de poco, agonizando, cuando ese emprendimiento de pareja, de familia, no nos resulta, ¿no? claro. Como de acuerdo a lo que nosotros teníamos planificado, ¿no? Ahí viene la segunda P, ¿sí? Planteamiento de metas, Planteamiento de ¿sí? meta, ahí está. O Ahí empezamos, planificación a través de objetivos y metas, ¿no? claro, ahí empezamos a darle como un contexto a la pasión para encaminarla, para que no sea un atropellamiento. Claro, Totalmente,
Muy bien, excelente. Entonces ahí tenemos la segunda P. La primera la pasión, la segunda el planteamiento de metas y de objetivos. Esta herencia que tenemos de la manera de hacer las cosas, ¿sí? Muchos creemos que eso que hacían nuestros papás y nuestros abuelos, que todo eso, no algunas cosas, nos van a resultar a nosotros. Entonces, ¿qué plantean hoy las herramientas en lo que es coaching empresarial o en administración de empresas o en todas estas formaciones que hoy están a disposición de emprendedorismo, que están tan viralizadas? Es utilicemos herramientas que nos permitan neutralizar ese adhesivo, ese ungüento emocional que teníamos con nuestros padres y nuestros abuelos, que aparte nos mirábamos o los miramos hoy con mucho orgullo y mucha satisfacción por todo lo que lograron, ¿sí? Y a veces decir, eso yo no quiero repetir, no significa que esté mal, es que no me resulta funcional para mi vida hoy y para el contexto actual. Entonces, estas herramientas que las podemos trabajar el programa que viene, si están de acuerdo, ahora las menciono rápidamente porque son muy interesantes porque sirven para lo que sea. Para los chicos en la escuela, para las docentes en su planificación, son sumamente versátiles y nos permiten neutralizar las emociones para no caer en la trampa de justificar cuando estamos copiando modelos anteriores. ¿Están listos? Bien, hacemos un adelanto rápido entonces de la semana que viene. Sí, Ok, excelentes. El ok. modelo SMART. Están en inglés porque son unas siglas, pero son bastante transparentes. Ujú. SMART es como el auto, ¿sí? El Sí, SMART. Sí. La S significa specific, específico. El objetivo o la meta tiene que ser específica. La Ujú. M viene de measurable, medible. Tiene que ser medible, Ajá. cuantificable, ¿sí? Bien. Los intangibles, todo lo que tenga que ver con servicios, comportamiento, cómo lograr, ¿sí? A través del conocimiento, de lograr, de poder solicitar asistencia técnica de cómo se hace esto, es de poder llevar a lo tangible, a lo cuantificable, por ejemplo, algo que tenga que ver con la actitud, con el clima laboral, con lo que uno quiera medir, que uno crea que no se puede medir, todo se puede transformar en medible a través de estas grillas y tableros de comando, ¿sí? Se bien, puede desarrollar. Entonces tenemos específico, tenemos medible, viene la letra A, smart, A, attainable, alcanzable. La R, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué alcanzable? Porque si nosotros consideramos esta formulita que me encanta, que ayer la trabajaba con un consultante que es un empresario, la realidad, mientras más distante esté de la expectativa, ese gap, esa claro. brecha Las entre la frustraciones, realidad, mayor es la frustración, claro, el tema es, mayor es el sufrimiento, el estrés y claro, el claro. agobio, Que sea ¿sí? alcanzable, De que no sea algo, un delirio. Totalmente, totalmente. Perfecto, Entonces ahí quedó tenemos la claro. letra A. Y la R, smart, ¿sí? Sí, La R es de realistic, realista. ¿Sí? Ahí tenemos justo la combinación con esto realista. del gap que vimos recién. Y Sí, la T, Ujú. atenti, es sí, time-based, que pueda ser calendarizable, que pueda ser medible, pero no solamente en lo cualitativo, sino en el tiempo. claro, Y acá viene uno de los grandes desafíos de poder recordar que hoy las formas de poder establecer las planificaciones son considerando las variables de cómo cambió la percepción del tiempo, según tal dice cual. Sigmund Bauman. Es decir, ya no podemos considerar, por eso hay que tener tanto cuidado en este camino de autoconocimiento, es decir, me pongo yo a investigar sola o solo, que no está mal, por supuesto, Tal es cual. decir, poder tener espacios de intercambio o de asistencia, porque por allí vamos mucho a la autoayuda o a autores que teóricamente lograron el éxito. Acá te paso los tips uno, 2, No 3 para existe lograr tampoco esto eso, sí, y no, no, todo lo que implica, ¿sí? Todo claro, lo que implica la palabra proceso en el medio que requiere de un espacio, tiempo, conciencia para que se pueda desarrollar eso, ¿no? claro, Entonces, los tips uno, 2, 3 para el éxito, los tips uno, 2, 3 Es para ser verdad. feliz. Entonces, claro. no es que esté mal, sino es A mí, las dos cosas. yo he llegado a un momento donde me aburren terriblemente esos libros. He leído un par y dije, bueno, listo, chau, no leo más esto, pues me parece una pavada porque ya están, como da la sensación de que es tan fácil, vos sos el pavote que no lo entendés, y nada, no es, tampoco es tan fácil.
tampoco. Muy bien, y ahí es para considerar dos cosas. Primero y principal es el tema de proceso, ¿sí? Para poder lograr esos pasos. Muy bien, Marce. Claro, Y lo otro fundamental es que no todas las culturas, por eso es muy importante cuando uno ve alguno de los libritos, ¿sí? Es decir, ¿cuál es el autor? ¿En qué fecha nació? claro. ¿Qué generación estuvo él presente donde tomaba esto? Porque para esas circunstancias, claro que era atinado, era relevante, ¿sí? Por supuesto que tenemos grandes genios que Claro, hubo claro. un Te antes la y un debo ahora en después. pandemia. Ninguno se lo imaginó, así que. Claro, te la debo. Y qué importante que es considerar no solamente el periodo en que nació el autor, sino la nacionalidad. Ah, también. Si nació en Nacionalidad. Argentina, le vamos a dar bolilla. Si nació en Alemania, olvídate. Son dos Es más contextos fácil, totalmente claro. distintos. Porque fíjense qué importante es en la nacionalidad la estructura de pensamiento si está basada en que el tiempo, y acá es una de las cuestiones fundamentales, para al menos para mí, que me ha permitido acompañar de manera diferente para poder traer una nueva mirada y desactivar todas estas cuestiones enviciadas que traemos heredadas, Tal no cual, solamente de nuestras familias, tal sino cual. validadas por todos los entornos, por la literatura, etcétera, ¿no? Es decir, pero ¿cómo puede ser que no pueda hacer las cosas de otra manera, ¿no? No, Claro. o lo empiezo a hacer, pero después termino no pudiéndolo lograr. Gaby, nos Es, estamos quedando sin sí, tiempo, perfecto. así que Rapidísimo esto de la ya, que cultura, ya que quedamos. es el tema, Pasión, el sí, planeamiento, el planeamiento, la paciencia y la perseverancia. la La perseverancia. La paciencia paciencia, y que es la importante. perseverancia son las 4P. Claro, La paciencia y la perseverancia son resignificarlas. Yo les sugiero que la paciencia, tenemos que ver qué recursos económicos, de salud y de edad tenemos, ¿sí? Porque a veces podemos tener paciencia. ¿Cuál es el límite? La pasión nos empuja a que sigamos, 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 sigamos. El tema de la paciencia es decir, ¿cuál es la actitud que yo adopto, asiente, hacedora frente a la espera? claro. ¿Sí? ¿Cuál es la actitud que yo adopto frente a la paciencia? Y la perseverancia, ¿sí? Esto de ser resiliente y resiliente, a veces hay un poco, ¿sí? Un poco de soberbia y de orgullo y de ego que no me permite introducir nuevos conocimientos porque me resisto a que las cuestiones cambiaron, gente. Tal cual, Cambió. tal Hoy cual. para poder liderar emprendimientos, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta si el cubo, no sé si están viendo en la pantalla, Sí, un cubo que les compartí. Muy ahí bien, el está, ahí cubo está, del emprendedorismo. ahí Esto se los está. dejo para poder cerrar el programa como reflexión, es decir, ¿en qué parte del cubo me encuentro? ¿Sí? Si tengo las tres características, o al menos una, o no tengo ninguna, de lo que significa emprender. Primero y principal, ¿tengo la actitud del emprendedor? ¿Tengo las aptitudes para emprender, es decir, el conocimiento? ¿Tengo los recursos para emprender? Es decir, ¿qué puedo, qué no puedo, el poder? Esas serían las tres esferas, que son las tres flechas que ustedes ven, los tres vectores del cubo. Y después, ¿cuáles son los pasos a seguir? Es muy, pero muy molesto este cubo, me Sí. encanta porque genera algo disruptivo, nos empieza a producir mucha molestia porque realmente nos hace ver en dónde estamos y cuáles son los pasos a seguir. Así que se los dejo a este cubo del emprendedorismo para que Buenísimo. lo tengan dando vuelta y bueno, y gracias a poder estar en este camino del conocimiento y del emprendedorismo, es que con un emprendedor de Buenos Aires que hace muchos años que apostó a Villa Carlos Paz, Lisandro Zúgaro, que es de el ámbito hotelero, es que hace una semana que decidimos emprender juntos y hemos lanzado Explore Spanish, Bien, una organización que brinda servicios de enseñanza de español para extranjeros y traer la mayor cantidad de extranjeros que podamos a Villa Carlos Paz muy para que bien. después puedan hacer su experiencia vivencial de aprender español acá y que puedan disfrutar de nuestro queridísimo lugar. Muy Mirá vos qué bien, interesante. Muy interesante, bien, ¿Eh? qué bueno, qué felicitaciones, bueno. Gaby. Muy Qué bueno. buena Gracias. iniciativa ir a buscar ahora. Muchas gracias. Hay que ir a Esperamos buscar. mucho apoyo de todos para que esto resulte Tal cual. beneficioso y que lo podamos disfrutar entre todos y seguir emprendiendo.
Maravillosa, Gaby, como siempre. Gracias por este Muchas gracias, aprendizaje. querido. Gracias, Las Gaby. 4P, Muchas yo gracias. conocía el PPP nomás, las 3P, el plan primer paso nada más. No, Marcelo. Ahora conozco el La 4P. pasión, planificación Gracias. de metas, paciencia y perseverancia a resignificarlos porque ya no funcionan igual que antes. Tal cual. Gracias, Gaby. Totalmente. Gracias, Por Gaby. favor. Un Que esté abrazo. muy bien, gracias. Ahí aprendimos algo nuevo. Así es, Marcelo. Las 4P, Sofía. Las Vaya, 4P, ¿eh? pasión, planificación, paciencia y perseverancia. Me encantó, me encantó. Para que Muy bien. funcione lo que usted quiere emprender. Emprender. Vamos a hacer Todo pastelito. un desafío, Marcelo. Muy bien, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar ahora con una agrupación vecinal de Guardia